Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 324 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, de la carta a los Romanos, capítulo 4 al 5, y el libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos del 1 al 3. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Pedro sana a un paralítico. Pedro y Juan subió al templo a la hora de oración. Hacia las 3 de la tarde había un hombre paralítico de nacimiento a quien todos los días le llevaban y colocaban junto a la puerta de la hermosa del templo para pedir limosna a los que entraban. Al ver que Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les pidió limosna. Entonces Pedro, acompañado de Juan, lo miró fijamente y le dijo: «Míranos». Él los miró esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, camina». Tomando la mano derecha lo levantó. Inmediatamente sus pies y sus tobillos se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Al darse cuenta de que era el mismo que se sentaba junto a la puerta de la hermosa para pedir limosna, se llenaron de admiración y asombro por lo que habían sucedido. Como él no se separaba de Pedro y de Juan, toda la gente, llena de asombro, se reunió alrededor de ellos junto al pórtico de Salomón. Discurso de Pedro. Pedro, al ver esto, dijo al pueblo: «Israelitas, ¿por qué se admiran de este suceso? ¿Por qué no miran como si nosotros lo hubiéramos hecho caminar por nuestro propio poder de virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha manifestado la gloria de su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, quien había resuelto dejarlo en libertad. Ustedes rechazaron al santo y al justo, pidieron que se diera libertad a un asesino y mataron al autor de la vida. Pero Dios no lo ha resucitado entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Pues bien, por creer en Jesús, que le ha fortalecido las piernas a este hombre a quien ven y conocen, la fe en Jesús le ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Ya sé, hermanos, que lo hicieron por ignorancia, igual que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había anunciado por los profetas, que su Mesías tiene que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados. Llegará así el tiempo del consuelo de parte del Señor, que los enviará de nuevo a Jesús, el Mesías que les está destinado. El cielo debe retenerlos hasta que llegue el tiempo en que todos sean restaurados, como anunciados por boca de los santos profetas en el pasado. Moisés, en efecto, dijo: «El Señor su Dios les suscitará entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo lo que les diga. El que no escucha a este profeta será excluido del pueblo». Todos los profetas, de Samuel en adelante, anunciaron estos días. Ustedes son los descendientes de los profetas y de la alianza que Dios estableció en sus antepasados, diciendo a Abraham: «A través de su descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra». Pero ustedes, en primer término, Dios ha suscitado su siervo, enviándoles como bendición para que cada uno se convierta de sus maldades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 3, donde Pedro empieza a predicar y sobre todo a anunciar la palabra. Que hoy, al escuchar la palabra, podamos reconocer esa fe y ese amor que el Señor nos tiene. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasemos ahora a la carta a los Romanos, capítulo 4. Ejemplo de Abraham. ¿Y qué diremos del caso de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera sido justificado por sus obras, tendría razón para presumir, pero no sucedió así antes, pues ya le dice la Escritura: «Creyó Abraham a Dios y se le fue teniendo en cuenta para ser justificado». Es sabido que al que trabaja no se le cuenta el jornal como un favor, sino como una deuda. Por eso, al que no se apoya en sus obras, es decir, el que ha puesto su fe en un Dios
que justifica al impío, esa fe lo será tenida en cuenta para su justificado. Del mismo modo, David llama dichoso a quien Dios considera justo independientemente de las obras. Dichoso aquellos a quien Dios ha perdonado su maldad, aquellos cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. ¿A quién se aplica esta bienaventuranza? ¿Solo a los que están circuncidados o también a los que no lo están? Hemos dicho que la fe de los que tenían en cuenta a Abraham para su justificado. Pero, ¿cuándo? ¿Ya circuncidado o antes de estarlo? Sin duda que no después, sino antes. Fue después cuando recibió la circuncisión como una señal, como una garantía de que, ya antes de estar circuncidado, había sido justificado por Dios por medio de la fe. De este modo se ha convertido en padre de todos los creyentes que no están circuncidados, para que también a ellos les sea concedida la salvación. Asimismo, se ha convertido en padre de los circuncidados que no se contentan con serlo, sino que le siguen los pasos de la fe que, antes de la circuncisión, tenían ya nuestro padre Abraham. Fe y promesa y herencia. Cuando Dios prometió a Abraham y a su descendencia que heredaría al mundo, no vinculó la promesa a la ley, sino a la justicia que procede de la fe. Ahora bien, si los herederos lo fueran en virtud de la ley, entonces la fe resultaría ineficaz y vana la promesa. Toda ley trae consigo su sanación, pero donde no hay ley tampoco puede haber incumplimiento de la ley. Por eso la herencia depende de la fe, es puro don, de modo que la promesa se mantenga segura para toda la descendencia de Abraham, descendencia que no es solo lo que procede de la ley, sino también de los que proceden de la fe de Abraham. Él es el Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: te he constituido Padre de muchos pueblos. A Él es antes Dios y que en Él creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Abraham creyó, contra toda esperanza, que sería padre de muchos pueblos, según le había sido prometido. Así será tu descendencia. Y no decayó en su fe al ver que su cuerpo estaba sin vigor. Tenía casi 100 años y que Sara ya no podía concebir. Tampoco dudó que por falta de fe ante la promesa de Dios. Al contrario, se afianzó en su fe, dando así gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cubrir lo que promete, lo cual le fue tenido en cuenta para ser justificado. Estas palabras de la Escritura no se refieren solamente a Abraham, se refieren también a nosotros, a quien no será tenido en cuenta para ser justificados si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos y a Jesús nuestro Señor entregó a la muerte para nuestros pecados y resucitó para hacer nuestra justificación. Capítulo 5. Los frutos de la justificación. Así pues, quien mediante la fe estamos siendo justificados, vivimos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Cristo hemos llegado a obtener esta situación de gracia en la que vivimos y en la que somos sometidos orgullosos, esperando participar de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que hasta de los sufrimientos nos sentimos orgullosos sabiendo que los sufrimientos producen paciencia. La paciencia produce virtud sólida y la virtud sólida esperanza. Una esperanza que no defrauda porque al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Nosotros estamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Es difícil dar la vida incluso por un hombre de bien, aunque por una persona buena quizá alguien esté dispuesto a morir. Pues bien, Dios nos ha mostrado su amor ya cuando aún éramos pecadores. Cristo murió por nosotros con mayor razón, pues ¿quién estamos siendo justificados ahora por medio de la sangre de Cristo? Seremos liberados por Él del castigo, porque si siendo enemigos de Dios nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados ya nos salvamos para hacernos partícipes de su vida. Y no solo esto, sino que sentimos también orgullosos de que un Dios que ya desde ahora nos ha concedido la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muerte de Adán y vida en Cristo. Así pues, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y con el pecado de la muerte, y como todos los hombres pecaron y a todos llegó la muerte, es cierto que ya antes de la ley había pecado en el mundo. Ahora bien,
El pecado no se tiene en cuenta al no haber ley, y sin embargo la muerte reinó sobre todos desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Pero no hay comparación entre el delito y el don, porque si por el delito de uno solo todos murieron, mucho más la gracia de Dios hecha don gratuito en otros hombre, Jesucristo, se ha derramado abundantemente sobre todos. Y hay otra diferencia entre el pecado de uno y el don del otro, pues mientras el proceso a partir de un solo delito terminó en condenación, el don a partir de muchos delitos terminó en justificación. Y si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado universal, mucho más por obra de uno solo, Jesucristo, vivirá y reinará a los que reciben en abundancia el don gratuito de la justificación. Por tanto, así por el delito de uno solo la condenación alcanzó a todos los hombres, así también la fidelidad de un solo es para todos los hombres fuente de justificación y de vida. Y como por la desobediencia de uno solo todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán considerados justos. En cuanto a la ley, su presencia sirvió para que se multiplicara el delito, pero cuando más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia, y de modo que si el pecado trajo el reinado de la muerte, también la gracia reinó y nos obtendrá por medio de nuestro Señor Jesucristo la justificación que lleva a la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado el capítulo 4 y 5 de la Carta a los Romanos. Es un momento para meditar lo que es la fe y la justificación, cómo es que el Señor nos concede ese don tan maravilloso como es la salvación. Medítalo y llévalo en tu corazón. Habiendo meditado en la carta a los Romanos, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos del 1 al 3. No te gloríes del día de la mañana, pues no se sabe lo que un día puede traer. Que sea otro quien te alabe y no tú mismo, que sea un extraño y no tus propias palabras. Pesada es la piedra y también la carga de arena, pero más pesado aún es el fastidio que provoca el necio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, te damos gracias porque la fe nos lleva hacia la salvación, pero especialmente tu amor, porque tu amor para nosotros es grande y tu amor siempre nos ayuda a encontrar la verdad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viendo esta gran experiencia. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.